Nina, de Robert Bloch. Después de hacer el amor, Nolan necesitó un trago. Buscó a tientas la botella que había junto a la cama, agarrándola con una mano sudorosa. Todo su cuerpo estaba húmedo y pegajoso a causa del calor, y cuando desenroscó el tapón le temblaban los dedos. Por un instante, Nolan se preguntó si estaría a punto de sufrir otro ataque de fiebre. Luego, cuando el áspero calor del sol le coció el estómago, comprendió la verdad. Era Nina quien le había hecho esto. Nolan se dio la vuelta y contempló a la chica que estaba tendida junto a él. Ella estaba mirando las sombras, los ojos convertidos en dos rendijas que no parpadeaban ni una sola vez por encima de sus pómulos afilados, su delgado cuerpo moreno, relajado e inmóvil. Resultaba difícil creer que hacía solo unos instantes este mismo cuerpo había sido un anillo que se retorcía y se agitaba presa de un apetito insaciable, enroscándose en Nolan y sumergiéndole hasta que él se quedó vacío y agotado. Le alargó la botella. ¿Quieres un trago? Ella meneó la cabeza, los ojos velados e inexpresivos, y entonces Nolan recordó que Nina no hablaba su idioma. Alzó la botella y bebió de nuevo, maldiciéndose por su error. Ahora se daba cuenta de que fue un error, pero Darlene nunca lo comprendería. Sentada en su apartamento de Trenton, segura y cómoda, ni siquiera podía empezar a entender lo que él había pasado por ella y el pequeño Robbie. Robert Emmett Nolan II, ahora 9 semanas de edad, su hijo al que nunca había visto. Por eso había aceptado el trabajo, firmando para la compañía durante 1 año. La paga era buena, lo suficiente como para que Darlene estuviera bien instalada y para mantenerles a los dos después de que Nolan volviera. Era imposible que Darlene le acompañara una vez nacido el niño, y por eso él vino solo, pensando que no habría problemas. Coser y cantar. ¿Coser y cantar? No, qué gracia. Si acaso coser y sudar. Todo lo que había hecho desde su llegada aquí era sudar. Patrullar la plantación nada más salía el sol. Pasarse todo el día cargando los botes que iban río abajo. Quemarse las pestañas encima de los papeles, mientras la noche rodeaba la cabaña para aprisionarle tras una muralla de oscuridad y jungla. Y por la noche llegaban los ruidos, el zumbido de las hordas de insectos, el trompeteo de los caimanes, el resoplido ahogado del pecarí, el incesante parloteo de los monos mezclado con el graznido de 1.000.000 de pájaros estúpidos. Por eso había empezado a beber. Primero el buen bourbon que había en las reservas de la compañía, luego la mediocre ginebra que se podía encontrar por allí, y ahora el ron barato. Al dejar en el suelo la botella vacía, Nolan oyó el ruido que más temía de todos, el interminable eco de los tambores procedente de las cabañas que se acurrucaban más abajo, junto a la orilla del río. Esos malditos desgraciados andaban de nuevo haciendo de las suyas. No era nada extraño que tuviera que estarles encima cada día para cumplir la cuota de la compañía. Lo que sí resultaba extraño era que pudieran hacer algo después de pasarse cada noche gimiendo ante esos condenados tambores. Por supuesto, el que se encargaba realmente de estarles encima era Moisés. Nolan ni siquiera podía darles una bronca como Dios manda, porque eran demasiado condenadamente estúpidos como para entenderle, como Nina, aquí presente. Una vez más, Nolan miró a la chica que yacía hecha un ovillo junto a él en la cama, silenciosa y saciada. No sudaba, su piel era curiosamente fresca al tacto, y en sus ojos había un misterio. Nolan había sentido ese misterio por primera vez hacía 3 días, cuando ella le miró desde el otro extremo de la aldea. Al principio pensó que era alguien de la compañía, una esposa, una hija, la hermana de algún empleado. Esa tarde, cuando volvió a la cabaña, la descubrió mirándole otra vez desde el borde del claro, por lo que le preguntó a Moisés quién era, y Moisés no lo sabía. Al parecer, había llegado hacía solo 1 día o 2,
remando en un tosco catamarán río abajo desde algún punto de la jungla más densa, que se extendía a 1,5 millar de kilómetros a su alrededor. No sabía hablar su lengua, y según Moisés, tampoco hablaba el castellano o el portugués, aunque no lo habían sabido por sus intentos de comunicarse, que fueron nulos. Se mantenía apartada de todos, durmiendo en el catamarán atracado en la otra orilla del río, y ni siquiera se aventuraba de día en el almacén de la compañía para comprar comida. «India», dijo Moisés, pronunciando la palabra con todo el desprecio de alguien por cuyas venas corría un 10% de la orgullosa sangre de los conquistadores, mezclada con otras muchas. ¿Quiénes somos nosotros para entender las costumbres de los salvajes? Y se encogió de hombros. Nolan también se encogió de hombros y se olvidó de ella. Pero esa noche, cuando se tendió en su lecho, escuchando el redoblar de los tambores, pensó de nuevo en ella y sintió que algo se removía en su carne. Y entonces ella vino a él, casi como si ese removerse hubiera sido una invocación silenciosa, igual que una sombra marrón que emerge deslizándose de la noche. Entró sin hacer ruido, se quitó velozmente su única pieza de vestido mientras cruzaba la habitación, y luego se quedó de pie ante la cama, mirándole. Y después, cuando ella cayó sobre la desnudez de Nolan y le rodeó los muslos, lo que se removía en su carne empezó a latir fuertemente, y el redoble de su cabeza ahogó al de los tambores. Y después, cuando ella cayó sobre la desnudez de Nolan y le rodeó los muslos, lo que se removía en su carne empezó a latir fuertemente, y el redoble de su cabeza ahogó al de los tambores. Por la mañana se había ido, pero a la noche siguiente volvió. Entonces fue cuando la llamó Nina. No era su nombre, pero necesitaba identificar de alguna forma a esta desconocida de boca ancha y lengua rosada, que se precipitaba sobre él para saciar sus anhelos y los de Nolan una y otra vez, mientras su respiración sibilante jadeaba en sus oídos. Una vez más se desvaneció mientras él dormía, y Nolan no la había visto en todo el día, pero a veces había sido consciente de que ella le observaba en secreto, y sobre él sentía caer algo frío como una sombra que no se percibe, y supo que esa noche volvería de nuevo. Y ahora, con los tambores sonando a lo lejos, Nina dormía, sin hacer caso al estruendo, sin preocuparse por la presencia de Nolan, sus ojos cerrados, yaciendo en la somnolencia del animal repleto. Nolan se estremeció. Eso era ella, un animal. En el reposo el esbelto cuerpo moreno se alargaba grotescamente. En la boca ancha acentuaba la fealdad de su rostro. ¿Cómo podía haberse acoplado con esta criatura? Nolan se dio la vuelta, el rostro retorcido en una mueca de repugnancia. Bueno, no importaba. Ahora había terminado, de una vez por todas. Hoy había llegado el mensaje de Belén. Darlene y Robbie estaban en el barco, dispuestos para el viaje a Manaos. Mañana por la mañana partiría río abajo para recibirlos y escoltarlos hasta aquí. Le había preocupado un poco el que vinieran. Tendrían que enfrentarse a 3 meses en este agujero infernal antes de que su año terminara. Pero Darlene había insistido, y tenía razón. Ahora Nolan lo sabía. Al menos estarían juntos, y eso le ayudaría a soportarlo todo. Ya no le haría falta la botella, y no necesitaría a Nina. Nolan se tendió en el lecho y esperó a que viniera el sueño que eliminaría el sonido de los tambores y la visión de esa silueta de sombras que había junto a él. Unas cuantas horas hasta mañana, solo eso, se dijo, y por la mañana la pesadilla habría terminado. El viaje hasta Manaos fue toda una ordalía, pero acabó en los brazos de Darlene. Estaba más rubia y más hermosa de lo que él recordaba, más tierna y amorosa de lo que él había visto nunca, y en ese encuentro Nolan halló la satisfacción de todos sus anhelos.
Por supuesto no hubo el hambre ávida de las caricias de Nina, enroscándose sobre él, nada del ciego agitarse que llevaba finalmente al frenesí, pero no importaba. Ahora los dos estaban juntos por fin, los dos y Robbie. Robbie era una revelación. Nolan no había previsto la intensidad de su reacción, pero ahora, después del largo viaje de vuelta en el lanchón que no paraba de resoplar, se encontraba junto a la cuna que habían colocado en el otro dormitorio y contemplaba a su hijo con una incontenible oleada de orgullo. «¿No es adorable?», dijo Darlene. «Es tu vivo retrato. Prejuicios tuyos». Nolan sonrió, pero se sentía halagado, y cuando la minúscula estrella de mar rosada que Robbie tenía por mano se alzó para encontrarse con sus dedos, sintió un cosquilleo ante ese contacto. Y entonces Darlene dio un respingo. Nolan alzó rápidamente los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada». Darlene estaba mirando algo que se encontraba más allá de él. «Creí ver a alguien en la ventana, fuera». Nolan siguió su mirada. «Ahí fuera no hay nadie». Fue hacia la ventana y contempló el claro que se extendía más allá. Ni un alma. Darlene se pasó la mano por delante de los ojos. «Supongo que es cansancio nada más», dijo. «El largo viaje». Nolan la rodeó con su brazo. «¿Por qué no te acuestas? Mamá Dolores puede cuidar de Robbie». Darlene vaciló. «¿Estás segura de que sabe lo que debe hacer?» «Mira quién habla». Nolan se rió. «No la llaman mamá por nada. Ha tenido 10 criaturas. Ahora está en la cocina, preparando la papilla de Robbie. Iré a buscarla». Darlene acabó marchándose al dormitorio para echar una siesta, y mamá Dolores se encargó de Robbie mientras Nolan hacía su ronda por los campos. El calor era asfixiante, peor que ningún otro día de los que recordaba. Incluso Moisés jadeaba buscando aire mientras conducía el jeep por la carretera cubierta de baches, los ojos clavados en el aire que temblaba a causa del calor. Nolan se limpió la frente. Quizás se había precipitado trayendo aquí a Darlene y al bebé, pero un hombre tenía el derecho de ver a su hijo, y dentro de unos meses se encontrarían libres para siempre de esta sauna miserable. No tenía sentido preocuparse, todo iría bien. Pero cuando volvió a la cabaña por la noche, mamá Dolores le acogió en la puerta con el rostro inquieto. «¿Qué pasa?», preguntó Nolan. «¿Le ocurre algo a Robbie?». Mamá meneó la cabeza. «Duerme como un ángel», murmuró, pero la señora Darlene estaba tendida en la cama, temblando, los ojos cerrados. Su cabeza se agitaba incesantemente sobre la almohada, y no paró de hacerlo ni siquiera cuando Nolan le puso la palma de la mano en la frente. Fiebre. Nolan hizo una seña a mamá Dolores y la anciana se encargó de mantener quieta a Darlene mientras Nolan hacía pasar el termómetro por entre sus labios. La columna roja fue subiendo hacia arriba, centímetro a centímetro. 40 grados. Nolan se apartó del lecho. «Vea por Moisés. Dile que quiero tener preparado el lanchón. Pronto. Tendremos que llevarla al médico de Manaus». Los ojos de Darlene se abrieron repentinamente. Le había oído. «No, no puedes. El bebé». «No se ponga nerviosa. Yo cuidaré del pequeño», dijo mamá, intentando calmarla. «Ahora tiene que descansar». «No, por favor». La voz de Darlene acabó convirtiéndose en un balbuceo incoherente y se dejó caer nuevamente en el lecho. Nolan mantuvo la mano sobre su frente. El calor se parecía al de un horno. «Cálmate, querida. Todo va bien. Iré contigo». Y fue. Si el primer viaje había sido una ordalía, este resultó agónico. Una frenética carrera a través de la noche asfixiante por un río cubierto de vapor, con Moisés sudando sobre el timón, mientras Nolan abrazaba los temblorosos hombros de Darlene, tendida en un catre de paja situado en la popa del lanchón, que vibraba incesantemente. Llegaron a Manaus con el amanecer, y sacaron de su sueño al doctor Robales, en su casa cerca de la plaza. Luego vino el examen, llevarla al hospital, las pruebas y el veredicto. El doctor Robales dijo que la cosa era sencilla y que no hacía falta alarmarse. Con el tratamiento adecuado y el reposo se recuperaría. Una semana aquí en el hospital,
«¿Una semana?», dijo Nolan, levantando la voz. «Tengo que regresar para la carga. No puedo quedarme aquí tanto tiempo». «No es necesario que usted se quede, señor. La atenderé personalmente, se lo aseguro». No era un gran consuelo, pero Nolan no tenía dónde elegir, y estaba demasiado cansado para protestar, demasiado cansado para preocuparse. Cuando estuvo a bordo del lanchón de regreso, se tendió en el catre de paja para dormirse en un sueño parecido a la mismísima muerte. Nolan despertó al oír tambores. Se irguió de un salto y lanzó un grito ahogado. Entonces se dio cuenta de que había llegado la noche y estaban anclados una vez más junto al muelle. Moisés le dirigió una cansada sonrisa de triunfo. «Estuvimos a punto de no conseguirlo», dijo. «El motor está mal. No importa, es bueno estar de nuevo en casa». Nolan asintió, flexionando sus envarados miembros. Bajó al muelle y se apresuró por el sendero que llevaba al claro. La oscuridad retumbaba. Casa, este rincón del infierno, donde resonaban los tambores y las sombras saltaban y hacían piruetas ante las hogueras parpadeantes, todas las sombras menos una, porque cuando Nolan avanzó, otra sombra surgió de la oscuridad más profunda que había junto a la cabaña. Era Nina. Nolan parpadeó al reconocerla, inmóvil ante él, mirándole. No había forma alguna de confundir la emoción apremiante que había en su rostro, pero no tenía tiempo para malgastar en palabras. Haciéndola a un lado, fue presuroso hacia el umbral, y Nina volvió a derretirse en la noche. Mamá Dolores le estaba esperando dentro, moviendo la cabeza en un gesto de bienvenida. «Robbie, ¿está bien?» «Sí, señor, le he cuidado perfectamente. Por favor, duermo en su habitación». «Bien». Nolan dio la vuelta, se dirigió hacia el pasillo y se detuvo, vacilante, al ver que mamá Dolores fruncía el entrecejo. «¿Qué pasa?», preguntó. La anciana dudó un instante. «¿No se ofenderá si hablo?» «Por supuesto que no». La voz de mamá bajó de volumen hasta convertirse en un murmullo. «Tiene que ver con la de afuera». «Nina, ese no es su nombre, pero no importa». Mamá meneó la cabeza. «Ha esperado aquí durante 2 días. Ahora la he visto con usted al volver, y la he visto con usted antes. Eso no es asunto suyo». Nolan enrojeció. «Además, ahora todo eso ha terminado». «¿Cree eso ella?». Mamá le miraba con expresión grave. «Debe decirle que se marche». «Lo he intentado, pero la chica viene de las montañas, no habla mi lengua». «Lo sé», mamá asintió. «Es del pueblo serpiente». Nolan la miró fijamente. «¿Adoran serpientes allí arriba?» «No, no es adorar». «Entonces, ¿qué quiere decir?» «Esa gente son serpientes». Nolan torció el gesto. «¿Qué está diciendo?» «La verdad, señor. Esa a la que usted llama Nina, esa chica, no es una chica. Es de la vieja raza de los altos picos, donde moran las grandes serpientes. Sus trabajadores solo conocen la jungla, ni siquiera Moisés lo sabe. Pero yo vengo del gran valle que hay bajo las montañas, y de niña aprendí a temer a los que acechan arriba. Nunca vamos allí, pero de vez en cuando el pueblo serpiente viene a nosotros. En primavera, cuando se despiertan, mudan sus pieles, y durante un tiempo quedan limpios y nuevos antes de que las escamas vuelvan a crecer. Entonces vienen para aparearse con los hombres». Siguió hablando de forma parecida, murmurando cosas sobre criaturas mitad serpiente y mitad ser humano, con cuerpos fríos al tacto, miembros que podían retorcerse y contorsionarse, igual que si no tuvieran huesos, para dejar sin aliento a un hombre y aplastarle igual que los anillos de una gigantesca boa constrictor. Habló de lenguas bífidas, de voces que brotaban en un silbido, de bocas que se abrían de forma inconcebible gracias a mandíbulas móviles, y podría haber seguido hablando, pero en ese instante Nolan la hizo callar. Le latía la cabeza a causa del agotamiento. «Es suficiente», dijo. «Le agradezco su preocupación. Pero no me cree. No he dicho eso». Aún estando tan agotado, Nolan seguía recordando la regla básica.
Nunca contradigas a esta gente ni te burles de sus supersticiones. Y ahora no podía permitirse el lujo de que mamá se enfadara con él y se fuera. Tomaré precauciones, le dijo con una voz grave. Ahora mismo tengo que descansar y quiero ver a Robbie. Mamá Dolores se llevó la mano a la boca. Se me olvidó. El pequeño está solo. Se dio la vuelta y se alejó apresuradamente por el pasillo, con Nolan detrás. Los dos entraron en la habitación del pequeño casi al mismo tiempo. «Ah», mamá Dolores dejó escapar un suspiro de alivio. «El pobrecito duerme». Robbie estaba tendido en su cuna, un haz de claridad lunar que entraba por la ventana bañando su diminuto rostro. De su boca, parecida a un botón de rosa, brotaba un suave ronquido. Nolan sonrió al oírlo y luego le hizo un gesto de cabeza a mamá. «Voy a descansar un poco, cuide bien de él. No le dejaré solo». Mamá se instaló en una mecedora al lado de la cuna. Cuando Nolan se daba la vuelta para irse, mamá le habló en voz baja y suave. «Recuerde lo que le he dicho, señor. Si vuelve...» Nolan fue por el pasillo hasta su dormitorio, situado al otro extremo de la cabaña. No había confiado lo bastante en su autodominio como para responderle. Después de todo, las intenciones de mamá eran buenas. Lo único que ocurría era que Nolan se sentía condenadamente cansado como para aguantar más tonterías de la vieja. Algo se agitó en su dormitorio, produciendo un suave ruido de roce. Nolan se quedó quieto, el cuerpo encogido, y una silueta de sombra surgió del rincón oscuro que había junto a la ventana abierta. Nina estaba ante él, totalmente desnuda, sus brazos abriéndose en una invitación. Nolan retrocedió un paso. «No», dijo. Ella avanzó, sonriendo. «Vete, sal de aquí». Le hizo un gesto para que retrocediera. La sonrisa de Nina se desvaneció, y de su garganta brotó un leve ruido, un pequeño jadeo de súplica. Sus manos se extendieron hacia él. «Maldita sea, déjame en paz». Nolan la golpeó en la mejilla. No fue más que una bofetada, y no podía haberle hecho mucho daño. Pero, de repente, el rostro de Nina se retorció en una mueca y se lanzó sobre él, sus dedos abiertos en un abanico buscando sus ojos. Esta vez la golpeó con fuerza, lo bastante fuerte como para hacer que retrocediera, tambaleándose. «¡Fuera!», dijo. La empujó hacia la ventana abierta, alzando su mano amenazadoramente mientras ella gruñía y lanzaba bufidos de rabia. Luego cogió su vestido y trepó por el alféizar hasta perderse en la oscuridad exterior. Nolan se quedó junto a la ventana, viendo cómo Nina cruzaba el claro. Por un instante se volvió hacia él bajo la claridad lunar y le miró. Solo un instante, pero fue suficiente para que Nolan viera la lívida furia que ardía en sus ojos. Y un instante después ya no estaba allí, se había deslizado en la noche, donde los tambores latían en la oscuridad lejana. Se había ido, pero el odio seguía allí. Nolan sintió su fuerza al tenderse en la cama. Tendría que haberse desnudado, pero estaba demasiado cansado. La pulsación de su cabeza había empeorado, y ahora seguía el ritmo de los tambores. Y también el odio estaba dentro de su cabeza. Dios, ese rostro horrible, como aquella criatura mitológica. ¿Cómo se llamaba? La Medusa. Una mirada suya convertía a los hombres en piedras. Los mechones de su cabello eran serpientes y estaban vivos. Pero eso era una leyenda, como los relatos de mamá Dolores sobre el pueblo serpiente. Qué extraño. ¿Acaso todas las razas creían en tales criaturas? ¿Podía existir algún grotesco y distorsionado elemento de verdad tras esas historias de viejas comadres? No quería pensar en ello ahora. No quería pensar en nada. Ni en Nina, ni en Darlene, ni siquiera en Robbie. Darlene se pondría bien. A Robbie no le pasaba nada. Y Nina se había ido. Le habían dejado solo aquí con los tambores. Ese maldito redoblar. Tenía que parar para que él pudiera dormir. El silencio le despertó. Se irguió en el lecho, sobresaltado, dándose cuenta de que tenía que haber dormido durante horas,
porque las sombras del exterior ahora estaban moteadas con el rosado grisáceo del alba. Nolan se puso en pie, estirándose, y salió al vestíbulo. Aquí las sombras eran todavía más oscuras y no se oía ni un solo ruido. Fue por el pasillo hacia el otro dormitorio. La puerta estaba a medio abrir y Nolan cruzó el umbral. «Mamá Dolores», dijo en voz baja. La lengua de Nolan se quedó paralizada, pegada a su paladar. Incluso el tiempo se quedó quieto, mientras Nolan contemplaba el objeto destrozado que yacía en un bulto informe junto a la mecedora, sus ojos, que ya no veían nada, sobresaliendo del rostro hinchado y purpúreo. Ya no servía de nada pronunciar su nombre, nunca lo oiría. ¿Y Robbie? Nolan se dio la vuelta en el silencio helado, sus ojos buscando por entre las sombras que había al otro extremo de la habitación. La cuna estaba vacía. Entonces volvió a encontrar su voz y gritó de nuevo al ver la ventana abierta y el vacío gris del claro que había más allá. Y un instante después se encontró ante la ventana, trepando por el alféizar y dejándose caer sobre los espesos matorrales que había debajo. Corrió a través del claro, por entre los árboles, y cruzó la carrera al espacio abierto que había ante la orilla del río. Moisés se encontraba en el lanchón, trabajando con el motor. Cuando Nolan corrió hacia él gritando, alzó la vista. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Tenemos el problema del motor. Hace falta ocuparse de él. Vine temprano, antes de que el calor del día...» «¿La has visto? ¿A quién, señor?» «La chica, Nina». «Ah, sí, la india». Moisés asintió con la cabeza. «Se ha ido en su catamarán, río arriba. 2, puede que hace 3 horas, justo cuando yo llegaba. ¿Por qué no se lo impediste?» «¿Y por qué razón?» Nolan señaló frenéticamente hacia el lanchón. «Pon en marcha ese motor, vamos a seguirla». Moisés frunció el entrecejo. «Ya le he dicho que falta hacer las reparaciones. Quizá esta tarde. Entonces nunca la cogeremos». Nolan agarró a Moisés por el hombro. «¿No lo entiendes? Se ha llevado a Robbie». «Cálmese, señor. Yo mismo la vi subir al bote con mis propios ojos, y estaba sola, lo juro. El pequeño no está con ella». Nolan pensó en el odio que había visto brillar en los ojos de Nina y se estremeció. «Entonces, ¿qué ha hecho con él?» Moisés meneó la cabeza. «Eso no lo sé, pero estoy seguro de que no le hace falta ninguna otra criatura». «¿De qué estás hablando?» «Me fijé en su estado cuando fue andando hacia el bote». Moisés se encogió de hombros, pero Nolan ya sabía lo que iba a decirle, incluso antes de oír las palabras. «¿Por qué me mira de esa forma, señor? ¿Acaso no es natural que a una mujer se le hinche el vientre cuando lleva dentro a un bebé?»